Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina, y ojalá me esté escuchando alguien de la patria grande. Un abrazo sincero para todas y todos. Cansado pero contento de poder compartir con ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Seguimos compartiendo con todos ustedes y todas ustedes la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Y repetimos siempre el lema de esta materia que pusieron los primeros peronistas en la segunda página del libro Técnica del Adoctrinamiento. Nada ni nadie por encima de la patria. Nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros y nosotras, todos y todas, unidos y unidas para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Seguimos en el capítulo cuarto, que se refiere a la transmisión colectiva de la doctrina. Hoy, mejor dicho, anoche, vimos las características generales de la transmisión colectiva de la doctrina en los temas tan específicos y tan bien desarrollados. Y vamos a seguir hoy con este tema de capital importancia en el momento actual de la República Argentina, en el que tenemos que hacer un esfuerzo especial, no por ocurrencias mías, sino por sugerencias del general Perón y de Evita, de convertir a la masa en pueblo, de convertir a la masa en pueblo. Vimos las características de la masa, las características del pueblo, y vamos a seguir viendo la importancia de los elementos, de los sentimientos, la importancia de los sentimientos en la psicología popular. Si lo habremos podido comprobar nosotros, compañeras y compañeros, en 2015, cuando nuestros adversarios en ese momento, hoy enemigos del país, hicieron campaña sembrando el odio en el conjunto de nuestra gente a través de la televisión, a través de un programa especial que se daba por la noche, un señor de barba, que sembró el odio al conjunto del país, y los integrantes de nuestro pueblo, sin conciencia política, sin organización política y sin personalidad política, evidentemente le creyeron y cometieron un error importante. Entonces vamos a ver esta característica de las masas o de los pueblos, mejor dicho, la importancia de los sentimientos en la psicología popular, el amor, el odio y los sentimientos en un pueblo y en la masa. Yo no quiero mandar sobre los hombres o mujeres, sino sobre los corazones, decía el general Perón el 17 de octubre de 1946. Los caudillos de todos los tiempos han dejado en el mundo una experiencia que es interesante. El importante papel que desempeñan los sentimientos en las reacciones de esos grupos de hombres y mujeres amorfos, sin personalidad ni conciencia ni organización social, que reciben el nombre de masas, Ya vimos ayer las características de la masa, como dice acá, sin personalidad social, amorfos, sin conciencia política ni social, sin organización social. Cualquier propaganda, cualquier idea tergiversada, cualquier mentira,
les puede caber, ¿eh? Ellos han sido los técnicos de la explotación y manejo de esos sentimientos, hablando de los caudillos, han sido técnicos de la explotación y manejo de esos sentimientos. Si tendremos experiencia nosotros los argentinos en el último periodo y sobre todo con los que hoy nos gobiernan, que son técnicos de la explotación y el manejo mentiroso de los sentimientos de la masa, de los integrantes de nuestra ciudadanía sin conciencia política, sin organización social y sin personalidad social. Las masas, conglomerados primitivos de la evolución social, actúan y reaccionan de una manera similar al hombre y a la mujer, sin cultura, sin formación ni personalidad. Se trata de analfabetos políticos, los integrantes de la masa. Tienen las masas un primitivismo en muchos puntos similar al hombre y mujer de las cavernas, porque las masas están en los albores de la evolución social. Lamentablemente, compañeras y compañeros, podemos ponerle otro adjetivo. Yo estoy tratando de respetar la opinión de los primeros peronistas, pero podemos agregar este adjetivo u otro, pero estamos ante esa realidad. Las masas, estas múltiples reflexiones nos conducen a interpretar la tumultuosidad de las reacciones de las masas, el enceguecimiento de sus sentidos, la obnubilación de sus potencias superiores y la explosión de sus instintos. Había y hay mucha gente que le dice chorra a nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner y le preguntás por qué y no saben por qué, no saben. Y como eso, muchísimas otras cosas. Pienso que analizando estas ideas que nos exponen los primeros peronistas ya en 1954-55, que nosotros evidentemente no tuvimos en cuenta y sí tuvieron en cuenta a nuestros enemigos o nuestros adversarios en ese momento, hoy enemigos de la patria y del pueblo, evidentemente lo tuvieron en cuenta y nosotros ni siquiera lo habíamos leído. Yo estoy casi seguro de que todos los que me están escuchando y todas los que me están escuchando y los que me escucharán después no hemos leído nunca estos textos de los primeros peronistas. Estas múltiples reflexiones nos conducen a interpretar la tumultuosidad de las reacciones de las masas, el enceguecimiento de sus sentidos, la obnubilación de sus potencias superiores y la explosión de sus instintos. Es que los grupos de hombres y mujeres como los mismos en la parábola de su vida deben tener un crecimiento armónico, orgánico y jerarquizado. Cuando un hombre o una mujer crece sin medida en una sola faceta de su personalidad, es un monstruo, de la misma manera que es un monstruo si se desarrolla su cráneo en desproporción con la arquitectura de su tronco y de sus miembros. Pero recordemos siempre, compañeras y compañeros, que esta realidad triste de la Argentina de hoy, con una inmensa cantidad de argentinos convertidos en masa, es culpa de los que de una forma u otra nos creemos militantes del movimiento nacional popular, democrático y latinoamericanista. Deberíamos nosotros haber trabajado para convertir a la masa en pueblo, tarea que siempre está a nuestro alcance. Seguimos entonces con las ideas de los primeros peronistas. Así también las masas son formas primitivas y monstruosas en el estado actual de la evolución social, porque han desarrollado únicamente el sector afectivo y sus instintos con prescindencia de las notas humanas que circunscriben una personalidad
una conciencia y una organización social. Esos que dicen que detestan la política, que no saben nada de política, que son todos chorros, que no han reflexionado nunca sobre la realidad del país, que no se sienten parte del país, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y todas los que me están escuchando tenemos experiencia de esta realidad de la masa que deberíamos nosotros con nuestro trabajo militante convertir en pueblo. Vamos a ver el segundo punto que nos proponen los primeros peronistas sobre estos temas. Pero cuando los grupos de hombres y mujeres establecen entre sí lazos de índole superior, cuando cada uno de ellos tiene conciencia de ser una dignidad y una vocación hacia formas superiores de vida, estamos hablando y nos van a explicitar ahora los primeros peronistas lo que deberíamos hacer con la masa para convertirla en pueblo. Cuando cada uno de ellos o de ellas tiene conciencia de su dignidad y una vocación hacia formas superiores de vida, cuando todos y todas tienden hacia ideales comunes de bondad, de belleza, de solidaridad y de verdad, entonces las cosas cambian. Pero para que cambien, deberíamos nosotros hacer esa tarea de crear conciencia, de ser una dignidad y una vocación hacia formas superiores de vida, de inculcar ideales comunes de bondad, de belleza, de solidaridad y de verdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Entonces, cuando todos tienden hacia ideales comunes de bondad, de belleza y de solidaridad y de verdad, entonces las cosas cambian. Los grupos de hombres y mujeres pasan a ser grupos humanos. Y las masas se convierten en pueblos. Y la cultura social se traduce en una personalidad, una conciencia y una organización social. Vale decir, a través de la cultura social, la masa se convierte en pueblo. Los pueblos crecen y evolucionan en la armonía del orden y en la jerarquización de sus valores sociales, que por supuesto para que se dé esa armonía y esos valores, esa jerarquización de valores sociales, los deberíamos transmitir. Sin transmisión de valores sociales no hay adquisición de valores sociales. Por supuesto, no es una tarea individual, esta es una tarea colectiva, es una tarea de todos y todas los que deseamos una revolución en paz. Ya desaparecen las reacciones intempestivas para dejar paso a las decisiones deliberadas, donde la inteligencia y la voluntad marchan hermanadas y al calor de los más nobles y generosos sentimientos y afectos. Dejan de actuar exclusivamente los sentimientos para empezar a actuar la inteligencia y la voluntad con decisiones deliberadas, libremente asumidas, etcétera, etcétera. La inteligencia le da al pueblo conocimiento de su valor como grupo humano. De allí surge su conciencia social. Nos están explicando los primeros peronistas el proceso del paso de la masa al pueblo. La inteligencia le da al pueblo conocimiento de su valor como grupo humano. De allí surge su conciencia social. La voluntad dirige sus decisiones por el camino de la verdad y del bien, y eso fundamenta su personalidad social. Los buenos sentimientos le hacen vivir la necesidad de una armonía fraterna y solidaria con los otros hombres y mujeres,
y ello les induce a configurar una organización social. Y en todo el panorama campea la cultura social, que es el ejercicio de los valores sociales del hombre y de la mujer. Si no transmitimos esta cultura social, evidentemente no va a haber conciencia en los ciudadanos de su participación en la vida de la comunidad. Todas estas cosas pareciera que nosotros, que parecen tan naturales, no las hemos tenido lamentablemente en cuenta, porque no, desde ya que es una tarea común, pero es la tarea que deberíamos hacer desde el Movimiento Nacional y Popular, por sugerencia de Perón y de Evita, para convertir a la masa que existe en todas las naciones y en todas las latitudes, para convertirla en pueblo. Esta armonía, este equilibrio, esta jerarquización, no restan en manera alguna su importancia a los sentimientos en la psicología popular, antes bien la robustecen y le dan nuevo rango. Los pueblos están compuestos de hombres y mujeres, y los hombres y mujeres ha dicho bien un poeta, son un pedazo de fuego con forma de corazón. Los hombres y mujeres son un pedazo de fuego con forma de corazón. Y era lo que más valoraba Perón y Evita de los hombres y de las mujeres. Nunca han sido malos los sentimientos humanos. Lo malo es la dirección que a veces se les ha impreso, como pasó en las últimas elecciones. La siembra del odio en el conjunto del país, llevado además por la mentira, le ha dado una dirección, una mala dirección a los sentimientos de una inmensa mayoría de argentinos, como dicen acá los primeros peronistas. El hombre de la antigüedad clásica, el primer hombre, centró su vida en torno a la naturaleza. La creación fue el leitmotiv de su existencia y en ella cimentó su humanismo. Y ahora los primeros peronistas, a través de técnica del adoctrinamiento o técnica para transmitir e inculcar nuestra doctrina, nos van a hacer una especie de descripción de las distintas características humanas que hubo en la humanidad. Y vamos a compartirla con ustedes para cerciorarnos de que cada cultura, cada época produce un determinado tipo de hombre y de mujer. Lo que le faltó a Grecia para la perfecta definición del hombre, de la mujer y el Estado fue precisamente lo aportado por el cristianismo, su hombre vertical, imagen de Dios. Lo dijo Perón esto el 9 de abril de 1949, no es idea mía. No culpamos a Homero, a Fidias, a Aristóteles, a Horacio o a Cicerón de haber pulsado el tema de la creación en el maravilloso concierto de la historia. Solo queremos señalar que toda su potencialidad afectiva giró en torno de este tema y la definición del hombre y la mujer fue incompleta. Pero nadie podrá afirmar que el primer hombre y la primera mujer carecieron de sentimientos. Bien que puramente natural, el sentimiento dirigido y jerarquizado por la razón brinda un colorido muy real y muy humano a la personalidad del primer hombre y la primera mujer, que según los primeros peronistas es el hombre de la cultura griega. Después va otra categorización. Situar al ser humano ante Dios es definir la jerarquía del hombre y la mujer. Perón, 9 de abril de 1949.
Tal es el aporte del cristianismo y su resultante, el hombre y la mujer del medioevo. Atraído por las bellezas del espíritu y alentado por la aspiración a lo sobrenatural, el segundo hombre y mujer centran su vida en Dios y rinden culto a la vida interior, a las virtudes y a la religión. Con una perfecta definición de su valor, el segundo hombre y mujer hubieran podido realizar el ideal humano si la fuerza de su amor a lo sobrenatural no hubiera sacado sus pies de la tierra. Demasiado espirituales dejaron de pisar en la tierra. Hubo, es cierto, un Santo Tomás de Aquino, filósofo de Dios y la creación, pero las maravillas de Dios hicieron que el segundo hombre y mujer olvidaran las bellezas de la tierra, prescindiendo de las cualidades y características humanas del hombre. Y mientras el pueblo contempla a Dios, los señores feudales dominaron al mundo y a los pueblos. Y es así nomás, ¿sí? Los señores feudales dominaron al mundo y a los pueblos. Fue tan intenso el sentimiento de amor a Dios en el medioevo que el pueblo no solo soportó heroicamente el dolor del sometimiento material, sino que salvó la civilización en torno de las paredes de los conventos y monasterios. Otra imperfección del hombre y la mujer del medioevo. Nos van a describir ahora los compañeros, el hombre y la mujer del Renacimiento. Y con el Renacimiento resuena en el mundo la voz del tercer hombre y mujer que entona un himno a la razón y a la libertad. Erasmo, Descartes, Voltaire, Darwin y el liberalismo y el capitalismo siguen con matices la misma línea. Todos los sentimientos del ser humano se vuelcan en la lucha por la libertad de pensamiento, de decisión y de acción. Tanto que se llega al hombre lobo del hombre y el tercer hombre y mujer es dominado por el hombre y la mujer explotadores. Nunca como entonces se manifestaron tan exclusivamente los sentimientos. Luchas, rebeliones, guerras, dolor son el saldo de varios siglos de endiosamiento de la razón y de la libertad entendida en forma exclusivamente individual, prescindiendo de la comunidad. Así las cosas, aparece en la historia del cuarto hombre y mujer, el hombre y mujer comunista. Tengamos en cuenta, compañeras y compañeros, que no había caído el muro de Berlín en 1954 y que en ese momento el comunismo soviético tenía características imperialistas y hubo un enfrentamiento frontal del primer peronismo a esa característica del comunismo soviético. Y entonces acá los compañeros nos indican lo que para ellos fue la característica de esa corriente política. Frío, sin afecto, sin celos, sin prejuicios, es hombre y mujer del colectivismo, el hombre y mujer científicos que viven nada más que para el Estado. Sin embargo, su posición antiafectiva es más de forma que de fondo. Los pueblos, aún del otro lado de la cortina de hierro, siguen anidando sus sentimientos humanos. También el nazismo, que para el peronismo es un colectivismo más, preparaba un cuarto hombre y mujer y la realidad ha demostrado su utopía. Igual que ya ha demostrado la utopía del comunismo entendido como se entendió en la Rusia imperialista de aquella época. Los sentimientos pueden cohibirse, pero son un resorte que ante la presión desmedida pueden reaccionar violentamente, como suele suceder.
El cuarto hombre y mujer es un mito comunista que solamente se da en la realidad de los jerarcas, pero que no vive en el fondo de los pueblos. Y por último, vamos a ver lo que los primeros peronistas plantean como característica del hombre y la mujer peronista. Mientras se disputan en el panorama de la historia los cuatro hombres y mujeres que hemos estudiado, escuchamos la voz del general Perón. El hombre, la mujer es una dignidad, es una vocación hacia formas superiores de vida. Repetimos, para el peronismo, el hombre, la mujer es una dignidad, es una vocación hacia formas superiores de vida. Es que Perón quiere un hombre y una mujer donde se armonice el amor a la creación, a Dios, a la libertad y a la comunidad. Un hombre y una mujer donde valores materiales, espirituales, individuales y colectivos sean jerarquizados y armónicamente cultivados. Tal es el quinto hombre y mujer peronistas. Repito por su importancia. Es que Perón quiere un hombre y una mujer donde se armonice el amor a la creación, a Dios, a la libertad individual, pero en comunidad. A la libertad y a la comunidad. La libertad del hombre en comunidad. Un hombre y una mujer donde valores materiales y espirituales, valores individuales y colectivos sean jerarquizados y armónicamente cultivados, como expresa nuestra tercera posición. La armonía en todo y en todas las cosas, en todos los órdenes y en todas las cosas. Un hombre y una mujer que saben que el amor es lo único que construye. Repito, el amor es lo único que construye y que solo redime al hombre y a la mujer el trabajo y el amor. Perón, 15 de noviembre de 1950. Un hombre y una mujer alentados por los más puros sentimientos de amor a la naturaleza, a Dios, a su libertad y a sus hermanos que son integrantes de la comunidad en la que participan. Para el peronismo estamos hablando de un hombre y mujer nuevos y perfectos, un hombre y una mujer buenos, como quiere Perón. Por ello dice Perón que quiere mandar sobre sus corazones, porque sabe que los hijos del amor son los mejores. Solamente los fanáticos del amor por una causa son capaces de morir por un ideal. Repito, solamente los fanáticos del amor por una causa son capaces de morir por un ideal. Perón, 17 de octubre de 1950. Lo popular, de lo popular, cuando hablamos de la transmisión colectiva de la doctrina, analizando nuestro pueblo y las características de lo popular. Otro de los tópicos, la tradición y el folclore. Miren las cosas que los primeros peronistas nos sugieren tener en cuenta cuando hablamos de lo popular, de la transmisión de nuestra doctrina al conjunto del pueblo, mejor dicho, a la masa para convertirla en pueblo. Tener en cuenta la tradición y el folclore, la tradición y el folclore. Otro de los tópicos interesantes en lo que se refiere a la psicología colectiva es el que trata la importancia que tienen en la vida de los pueblos la tradición y el folclore. Por tradición entendemos en general el conjunto de normas prácticas que sintetizan la modalidad particular de un pueblo, que se conservan en el acervo patrimonial de los mismos y que se transmiten de generación en generación. Por folclore entendemos la manifestación de la actividad artístico-creadora de los pueblos. El fundamento de la importancia de estas notas propias de la psicología popular
se encuentra en las raíces del concepto de patria. En las raíces del concepto de patria. Aquí conviene que aclaremos algunos términos que pueden fácilmente ser confundidos y que por otra parte son muy necesarios para la acción del transmisor de la doctrina. O sea, nosotros los militantes que realiza transmisión colectiva de la misma. Las nociones de pueblo, nación, Estado y patria. Conceptos importantísimos que deberíamos tener bien clarificados. Y los primeros peronistas nos ayudan en esa hermosísima tarea. Dentro de la terminología de la transmisión de la doctrina peronista, entendemos por tu grupo humano que posee, escuche, conciencia social y política, personalidad social y política, y organización social y política. De esto ya hemos hablado anteriormente, sí señor. Cuando un pueblo dirige su conciencia, su personalidad y su organización hacia un objetivo común de carácter económico, político o social, es decir, que se encuentra vinculado por lazos e ideales comunes, recibe el nombre de nación. Repito, cuando un pueblo dirige su conciencia, su personalidad y su organización hacia un objetivo común de carácter económico, político o social, es decir, que se encuentra vinculado por lazos e ideales comunes, recibe el nombre de nación. Si a esto se suma la presencia de un territorio, una organización jurídico-política y un poder o autoridad para hacerla cumplir, podemos hablar de un Estado. Podemos hablar tranquilamente de un Estado. Y finalmente, cuando contemplamos a un pueblo, nación o Estado determinado, dentro del marco de su tradición, su idiosincrasia, sus costumbres, su historia y sus ideales, entonces estamos frente al concepto de patria. Repito, por su importancia extraordinaria. Cuando contemplamos a un pueblo, nación o Estado determinado, dentro del marco o sea, de su tradición, del conjunto de acciones realizadas por ese pueblo en la historia, su idiosincrasia particular, como tienen todos los pueblos, de la misma manera que tienen todas las personas su personalidad y su idiosincrasia particular, sus costumbres también particulares, su historia particular y específica, y sus ideales también comunes y propios, entonces estamos frente al concepto de patria. Todas estas características, Perón trató de sintetizarlas y expresarlas a través de una doctrina. Porque por eso la doctrina peronista tiene por finalidad suprema, como ideal, como finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo y la grandeza de este conjunto de expresiones de un pueblo. Cuando contemplamos un pueblo, nación o estado determinado dentro del marco de su tradición, su idiosincrasia, sus costumbres, su historia y sus ideales. Nuestro ideal es la felicidad del pueblo y la grandeza de esta patria. Con este concepto y con el sentimiento tan propio de todos los pueblos de amor a la patria, se vinculan estrechamente la tradición. La primera, o sea, la tradición, da a los pueblos un sello y una modalidad característica, en tanto que el folclore es precisamente la exteriorización artística propia o particular de un pueblo determinado.
el psicólogo de los pueblos debe procurar conocer perfectamente la tradición y el folclore, ya que con la primera se hace carne la manera de ser de sus compatriotas y con el folclore se adentra, en las más genuinas expresiones de su espíritu, como es nuestro folclore argentino. No hace falta señalar aquí las innúmeras variantes que pueden tener la tradición y el folclore aún dentro de una misma nación y que tienen relación con las distintas regiones o comarcas. Es interesante recordar aquí lo que hemos insinuado hablando del hombre y del paisaje. En la tradición y en el folclore influyen ambos de la manera que hemos explicado anteriormente. El hombre como centro y eje de la vida y sus expresiones y el paisaje como medio del que se vale el hombre para configurar su vida y dar muestra de su actividad. Otra característica particular a tener especialmente en cuenta para convertir a la masa en pueblo, para transmitir nuestra doctrina, nuestros valores, nuestros ideales a la masa, para convertirla en pueblo a través de la cultura política. El campo y la ciudad, dos realidades de nuestra nación. Justamente descubrimos diversos matices regionales que presentan lo tradicional y lo folclórico. Muchos han querido ver una diferencia esencial entre el hombre de campo y el hombre de la ciudad. Es indiscutible que existen diferencias, pero también es evidente que ellas no son esenciales. Ya hemos mencionado antes que cuando se representa en la historia una nación perfectamente configurada, hay un vínculo común que enlaza a todos sus habitantes y los identifica en los objetivos y los ideales de la nacionalidad. Perón trató de expresar en la doctrina peronista esto que dicen acá los compañeros. Ya hemos mencionado antes que cuando se representa en la historia una nación perfectamente configurada, hay entre los integrantes de esa nación un vínculo común que enlaza a todos sus habitantes y los identifica con los objetivos y los ideales de la nacionalidad, que para nosotros deberían ser la felicidad del conjunto de nuestro pueblo, de todos y cada uno de los integrantes de nuestro pueblo y de la grandeza de la patria. Esa identificación es tan real que llega a concretar a todos los hombres y mujeres de la nación de un solo cuerpo que vive inspirado por la misma vida y que actúa dirigido por los mismos fines de felicidad y de grandeza. Esto es lo que pretendió Perón a través de la doctrina. Esto es lo que pretendió Perón a través de la doctrina. Esa identificación es tan real que llega a concretar a todos los hombres y mujeres de la nación en un solo cuerpo, que vive inspirado por la misma vida y que actúa dirigido por los mismos fines de felicidad y de grandeza. Un solo cuerpo y una sola alma, que para Perón el alma de la patria era la doctrina peronista, que expresaba los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. En este orden, todas las diferencias que se quieran encontrar son artificiosas. Si alguna diferencia podemos señalar, es meramente de grado y no esencial, y se fundamenta tan solo en la diversidad de medios que ofrece el paisaje en las distintas regiones de la nación a sus habitantes para la consecución de los fines e ideales comunes. Claro, no es lo mismo un argentino de La Rioja, de Jujuy o de Villa Elisa, Entre Ríos, por sus características regionales, nada más.
De esta manera, identificados y coincidiendo integralmente en los altos fines de la nacionalidad, o sea, en los altos fines de la nacionalidad son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, o sea, identificados y coincidiendo integralmente en conseguir todos la finalidad de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, todos los habitantes aprovechan los medios que el ambiente les ofrece para colaborar en ese gran organismo que se sintetiza en la unidad nacional. Qué clarito que son los compañeros del peronismo. Qué excelente texto. Que el campo y la ciudad, por ejemplo, a pesar de las diferencias aparentes, se abrazan en torno a los símbolos de la nación. Uno es el hombre que habita el territorio argentino, cualquiera sea el lugar donde le toque residir. Pero por eso, porque están identificados y coincidiendo integralmente en los altos fines de la nacionalidad. Todos los habitantes aprovechan los medios que el ambiente les ofrece para colaborar en ese gran organismo que tiza en la unidad nacional, la unidad de ideales expresados en una doctrina. La doctrina peronista a todos les reconoce igual dignidad y para todos postula el derecho de desarrollar integralmente su personalidad dentro del ambiente donde le toque actuar. Esto es ni más ni menos que la definición de felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo reconoce igual dignidad y postula el derecho de desarrollar integralmente su personalidad a todos y cada uno de los integrantes del país dentro del ambiente donde le toque actuar. Para nosotros, que admitimos con Perón que para un peronista o un argentino no puede haber nada mejor que otro peronista o otro argentino, no cabe ninguna distinción entre el gaucho que cultiva las inmensas latitudes de nuestras pampas y el muchacho de la ciudad que desgasta sus horas en el aula universitaria. Los mismos ideales y las mismas tradiciones alientan o deberían alientar la vida de ambos, y en el campo de las expresiones folclóricas se nota en los dos una unidad maravillosa. Es que la misma beta popular está vivificando la creación artística del campo y de la ciudad. Y cuando la obra de arte se nutre de esa beta, no puede haber diferencias esenciales, aunque en la forma externa las creaciones tengan que clasificarse con nombres diversos. La chacarera, la chamarrita, etcétera, etcétera, etcétera. El chamamé, la vidalita. La misma inspiración y la misma armonía encuentran expresiones sinceras y bellas, tanto en la vidalita como en el tango, cuando ellos se nutren en el alma de los pueblos. La misma luna es la que inspira las sentidas canciones de tierra adentro y las que se deshojan en las calles ciudadanas en labio del muchacho de Arrabal. Podríamos decir con un poeta que el gaucho y Juan Mondiola, o Juan Moreira será, se unifican y se complementan cuando expresan vivencias de sus espíritus en las diversas modalidades de su verso. Y vamos a ver ahora, después de este análisis para mí excepcional de las características de nuestro pueblo, vamos a ver ahora algunas características particulares que nos sugieren los primeros peronistas tener en cuenta para transmitir la doctrina en forma colectiva. La transmisión colectiva de la doctrina en las reuniones doctrinarias.
La transmisión colectiva de la doctrina se efectúa mediante reuniones doctrinarias. Para estudiarlas mejor, las clasificamos en grandes actos populares y reuniones en los centros doctrinarios. Vamos a ver primero la técnica de los grandes actos populares. Los grandes actos populares son aquellos que se realizan en las plazas públicas, en las calles, en las amplias avenidas y que tienen por objeto primordial despertar el fervor patriótico de los asistentes y congregarlos en torno de las banderas e ideales nacionales. Lógicamente cumplen también con la misión de poner en contacto a grandes muchedumbres con sus conductores y proporcionar tanto a estos como a aquellas un sentido de su unidad, de su fuerza y de su valor. De su unidad, de su fuerza y de su valor. Y nos proponen entonces atender a las condiciones de tiempo y lugar. Los actos populares, si tienen que ser muy numerosos, deben hacerse en lugar amplio, en un lugar que permita la fácil concentración y desconcentración, donde la gente pueda estar más o menos cómoda para ver y escuchar sin interferencias, donde los grandes cartelones que suelen ser empleados con las inscripciones alusivas pueden ser plegados y distendidos de acuerdo a las necesidades, donde los servicios auxiliares de asistencia médica puedan actuar, donde haya facilidad para el traslado de aquellos que eventualmente puedan padecer desvanecimiento, desmayos, etcétera, cosa que la mejor organización no puede muchas veces prever. Miren si los compañeros nos sugieren ideas realmente valiosas que deberíamos tener en cuenta permanentemente en todas manifestaciones. En fin, hay que cuidar el orden estricto y facilitar la acción policial, la de aquella, por lo menos, la de aquella época, compañero, para que el desarrollo sea perfecto y el acto resulte una verdadera fiesta, donde puedan ubicarse todos cómoda y seguramente incluso las mujeres y los niños. No había policía en aquella época con gases lacrimógenos y gas pimienta, lamentablemente. Por suerte. Lamentablemente ahora sí los tenemos. ¿Sí? Además hay que tener en cuenta el tiempo a fin de no hacer un acto en horas intempestivas o superpuestas con actividades que no puedan recusarse. Por otra parte, tienen que ser objetivos, es decir, con una finalidad concreta y al mismo tiempo exigida por la realidad del momento. Un error en ese sentido no solamente desorienta al pueblo, sino que puede hacer caer en el ridículo. Los actos se concitan por un motivo de interés actual, de tal manera que complementen una acción que se deba realizar con posterioridad. Otra característica, la selección de oradores y temas en un acto popular. Este es un detalle de capital importancia y muchas veces olvidado. En primer lugar, los oradores tienen que gozar de cierta ascendencia entre los oyentes. Son condiciones ineludibles la formación intelectual de los mismos, sus condiciones oratorias, sus cualidades morales y su actuación sinceramente peronista. Compañeras y compañeros, qué bueno sería tener en cuenta todas estas cosas. Lo mismo podemos decir con respecto a los temas que se deben tratar en los grandes actos populares. No pueden ser temas estricta y profundamente doctrinarios, con un fondo doctrinario principalmente tienen que venir imbuidos de mucho fervor, de mucho entusiasmo, de gran exaltación, de tal manera que transfieran a los oyentes la mística que inspira al corazón del orador y los conduzca a aceptar y vivir la doctrina propuesta que debería existir en todos los actos, según los compañeros del primer peronismo.
recursos complementarios. Ese fervor y entusiasmo se aumenta fácilmente mediante los llamados recursos complementarios, como por ejemplo la música, las canciones, los eslogans, los carteles alusivos. Además, suelen ser útiles los actos de tipo teatral o folclórico, ya que los mismos son muy gratos a la psicología popular. En esto más o menos creo que los compañeros hacen lo mismo. La presentación de números vivos es muy interesante porque al mismo tiempo se matiza la parte oratoria, sirve al pueblo para relajar mansamente las cuerdas tensas del espíritu, enardecido por el acto y por los discursos, y desahogar un poco sus sentimientos. Segundo, técnica de las reuniones en centros doctrinarios. Estamos hablando hasta ahora de los actos populares al aire libre, evidentemente. Y ahora, técnica de las reuniones en centros doctrinarios. Importancia de su preparación. Primero, de su existencia desde ya. Cosa no muy frecuente, lamentablemente. Ojalá estas lecciones y esta enseñanza de los primeros peronistas contribuyan a que todos tomemos conciencia de la necesidad de transmitir al conjunto del pueblo, primero a nuestros militantes y después al conjunto del pueblo, de la forma y manera siempre adaptable, desde ya, siempre adaptable, que nos sugieren los primeros peronistas para transmitir e inculcar la doctrina. Importancia de la preparación de las reuniones en centros doctrinarios. En cuanto a las reuniones en centros doctrinarios, reuniones más pequeñas, en locales cerrados, unidades básicas, centros culturales, etc., tienen por finalidad exponer un tópico doctrinario en forma organizada, esquemática y útil. Sin embargo, tampoco deben carecer de fervor y entusiasmo. Estos actos de transmisión colectiva de la doctrina se realizan en forma periódica, generalmente semanal o quincenal. Deberían. Estos actos de transmisión colectiva de la doctrina deberían realizarse en forma periódica, generalmente semanal o quincenal. Se ve que los compañeros lo hacían y por eso el peronismo lleva 70 años con el corazón que nos legaron estos compañeros. Conviene matizarlo, si es posible, con recursos complementarios. Siempre hay que tener a mano alguna frase del general o de la señora Eva Perón para repetirla como eslogan, ya que su memorización es muy provechosa, según dicen los compañeros. Desarrollo de las reuniones doctrinarias en locales cerrados. En estos actos, además de hablar el orador, suelen intervenir también los oyentes, o sea, participativos. Proponen los compañeros que sean participativos. Así se puede dedicar una parte del acto a realizar debates, donde los participantes proponen sus dificultades y dudas, que el orador solucionará con veracidad y conocimiento de causa. Y además estas reuniones facilitan y ayudan muchísimo a la unidad de concepción de una determinada unidad básica u organización. Sin estas reuniones es muy difícil lograr una unidad de concepción. En algunos lugares suelen establecerse bolsas de preguntas, donde los oyentes depositan su interrogación por escrito y a la semana siguiente el orador o los oradores las aclaran públicamente. Claro, muy buena idea. Lo importante es que en estos actos doctrinarios saquen los oyentes una serie de conclusiones útiles para defender y predicar la doctrina. Claro. Hay que dar al pueblo en estas reuniones las llamadas soluciones de batalla, es decir, aquellas que les resulten más prácticas y adaptadas
a los requerimientos del momento en que se actúa. Qué bueno sería que lo hicieran, ¿no? Hacer estas cosas nos permitiría llegar al conjunto del pueblo. A través de la transmisión de estos valores, teniendo en cuenta todas estas sugerencias de los primeros peronistas, y tengamos en cuenta que Perón logró llegar al conjunto del pueblo fundamentalmente a través de los trabajadores y las trabajadoras, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y deberíamos, creo yo, humildemente, imitando nuevamente a Perón, realizar de nuevo esta tarea de transmisión de nuestra doctrina en forma colectiva en sindicatos de la forma que ya vamos a ver en el capítulo siguiente. Debates libres. En los debates se tendrán en cuenta las leyes de la técnica, de la controversia, de tal manera que la discusión no sea estéril o se transforme en una discusión donde las pasiones se desborden y pierda la inteligencia, el control del hombre y la mujer. Por otro lado, vamos a ver las condiciones propias en que realiza la transmisión colectiva de la doctrina. Las condiciones propias del que realiza la transmisión colectiva de la doctrina. Por último, vamos a considerar ahora las condiciones propias de la persona que realice la transmisión colectiva de la doctrina. Estas condiciones las podemos reunir en 3 capítulos que son sumamente breves. El primer capítulo se refiere a la identificación con las virtudes populares. El militante o el transmisor de la doctrina no se puede hablar al pueblo en los grandes actos doctrinarios ni en las pequeñas reuniones doctrinarias si no hay verdadera identificación con las virtudes populares, es decir, si no forman parte de la vida del orador. Nadie puede inventar la mística, la convicción, el coraje. Si no se tienen, es muy difícil inventarlo, ¿no? Porque en ese caso no puede haber sintonía entre los corazones de ambos, o sea, del transmisor, del militante, del orador y del pueblo. En segundo lugar, el que hace la transmisión colectiva de la doctrina, o sea, el militante, debe tener gran capacidad de conducción. Ser en cierto modo un conductor, porque en el momento en que dirige una reunión o un acto doctrinario, tiene responsabilidad de conductor sobre ese pequeño o gran número de personas que estén pendientes de sus labios. Como criterio general, estableceremos que tiene capacidad de conducción aquella persona que sabe proponer objetivos a los hombres y dar los medios para alcanzar esos objetivos. El que sabe al mismo tiempo persuadir a los hombres y mujeres para que ellos capten esos objetivos y hagan uso de los medios propuestos. Porque ser conductor significa, en primer lugar, dar objetivos. En segundo lugar, dar los medios para alcanzar esos objetivos. En tercer lugar, tener capacidad para persuadir a la gente que acepte esos objetivos y esos medios y llegue a la realización de todo lo que se le ha inculcado o se le ha pedido. En tercer y último capítulo, el tercer y último capítulo que debe considerarse entre las condiciones propias del que realiza la transmisión colectiva de la doctrina, o sea, del militar, es el empleo inteligente de la técnica general de la transmisión de la doctrina y también de la técnica particular de la transmisión de la doctrina. Es decir, el empleo inteligente de sus conocimientos de psicología popular y el empleo inteligente de la técnica de la realización de los actos populares, grandes o pequeños, que va a dirigir el transmisor de la doctrina, o sea, el militante. Y con esto, compañeras y compañeros, siendo las 000 horas del día
del día 8, no, del día 9, ya es 9 de abril de 2019. Concluimos este capítulo cuarto de Técnica Peronista del Adoctrinamiento que nos transmitieron los primeros peronistas, referido a la transmisión de la doctrina, la transmisión colectiva de la doctrina. Desde ya que soy plenamente consciente de que no alcanza con que escuchemos estas cosas. Yo les propongo a todas y todos los que me están escuchando y los que me van a seguir escuchando en las retransmisiones, que además de escuchar estas cosas, en mi página web peronistakirchnerista.com tienen todos los textos para estudiarlos, para leerlos, para analizarlos ustedes en forma personal, en forma colectiva, para poderlos entender mejor, para poderlos practicar mejor, para poder así convertir lo antes posible a la masa que constituye mucha gente de nuestro pueblo, gente sin conciencia política, sin conciencia social, sin sentirse parte de nuestra nación, de nuestro pueblo, que detesta la política, que detesta todo lo social y todo lo participativo, para que entiendan que son parte de nuestro país, que son parte de nuestra nación, que las decisiones políticas abarcan todo, como dice Bertolt Brecht en su famoso texto. Y así poder lograr lo antes posible, nuevamente, tomar el gobierno y el poder, ganar las elecciones en este 2019 y poder ahora sí recuperar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que es por la que por lo menos yo hago todo lo que estoy haciendo, tratando de compartir con ustedes estas ideas que no son mías, ninguna es mía, sino de Perón y de los primeros peronistas que hicieron esta teoría, esto sí que es una teoría, sobre la forma y manera de transmitir la doctrina peronista en forma personal, o sea, la adquisición en forma personal, la transmisión en forma personal a los demás, la transmisión individual, la transmisión colectiva, y vamos a seguir viendo otras características que nos proponen los primeros peronistas a través de esta teorización de técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, o como decían ellos, técnica del adoctrinamiento. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido país. Ojalá esta tarea ayude a todas y todos a ser cada día mejores y a volver en 2019 mejores para felicidad de nuestro pueblo y grandeza de la patria.